Saludos, amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches de nuevo con todos ustedes en nuestro tercer y último por hoy en Clave Local. Con nosotros el portavoz de Izquierda Unida, Eligio García, portavoz en el Ayuntamiento de Écija, para analizar un poquito esa sesión plenaria celebrada en la noche de ayer. Eligio, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Qué primera valoración, globalmente hablando, hacemos de ese pleno celebrado anoche? A ver. Pues fue un pleno que, bueno, fue un pleno donde no había puntos de propuestas de acuerdo, pues no había llegado a acuerdos que tuviéramos que votar en el plenario, aparte de las posibles mociones que pueden presentar los grupos municipales. Entonces, bueno, no se puede decir que denote una falta de gestión porque, como bien se sabe, la Ley de Base de Régimen Local, las competencias de un ayuntamiento son dos grandes, digamos, órganos que lo llevan. Uno es el Pleno, una serie de competencias, y otra es la Alcaldía-Presidencia, que lo hace a través de resoluciones o bien haciendo delegaciones a su Junta de Gobierno local, que hay muchas de ellas en materia urbanística, en materia de subvenciones que están delegadas. Por tanto, nosotros estamos asistiendo a la Junta de Gobierno local, que nos invitan a los portavoces de los grupos, y vamos viendo desde allí muchísimos acuerdos y muchísimas propuestas que suben de las diferentes áreas en las que se conforma el ayuntamiento, y luego también pues se dio cuenta en el Pleno, como es obligatorio en los plenos ordinarios, de las resoluciones que se habían firmado a lo largo desde la última convocatoria del Pleno del mes de septiembre. Por tanto, no nos sorprendió mucho que no hubiera materias de pleno, porque también se han hecho diferentes plenos extraordinarios y urgentes, porque se está trabajando, además no solo nuestro ayuntamiento, todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, con un plan contigo que tiene muchísimas líneas y que exige muchas veces celeridad en la resolución o digamos en la consecución de los acuerdos plenarios, y por tanto pues se hacen plenos extraordinarios y urgentes, y el ordinario pues queda un poco vacío de contenido en materia de propuestas de acuerdo. Vuelvo a recordarles a todos ustedes, lo hacíamos con motivo de la presencia aquí de Mario Perea y de Íñigo Osuna hace escasamente unos minutos, que el próximo jueves, pasado mañana, a las 6 de la tarde, les ofreceremos a todos ustedes en directo ese acto de presentación del Plan Contigo Écija, al que aludía anteriormente el portavoz de Izquierda Unida. Ya saben que son más de 6 millones, casi 6 millones, mejor dicho, casi 6 millones de euros de inversión para nuestra ciudad, para multitud de proyectos que se enmarcan en una serie de patrones, una serie de líneas de actuación, y ese acto tendrá lugar el próximo jueves 6 de la tarde en el Palacio de Benamejí. Lo podremos ver en directo a través de la televisión pública. Por tanto, eso en cuanto al orden del día. Hubo un par de mociones que se presentaron, otras dos que iban a presentarse que al final fueron retiradas. ¿Quiere comentar algo, portavoz, sobre esas mociones, tanto unas como otras? A ver, yo puedo hablar hasta donde pude estar, porque por motivos personales familiares tuve que ausentarme del pleno, y entonces pues sí estuve presente en un inicio de una moción de Fuerza Fijana que se presentó pero que al final retiró, a la vista del informe de la secretaria general, donde pues planteaba, entre otras cosas, que el Ayuntamiento Pleno no tenía competencia en lo que se estaba pidiendo, que era la declaración de personas non gratas de 3 portavoces de grupos políticos, en concreto del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, y era por motivo de competencia, y también porque se podría entender, porque hay sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que también lo plantean, que eso supone un escarnio público y podría abrir la vía a posibles reclamaciones por parte de las personas a las que se le declaraba en tal situación, tanto de responsabilidades civiles, penales o contenciosas administrativas. Civil en el sentido que se reclamaba algún tipo de responsabilidad civil por el daño provocado hacia su persona, penal en el sentido de que pudiera ser un delito hacia el honor, que también podría plantearse, y contencioso administrativo en el sentido de pedir la nulidad del acuerdo del Pleno, teniendo en cuenta que no se es competente para ese tipo de declaraciones, porque en las declaraciones de personas non gratas, aunque es últimamente y desgraciadamente se usa mucho en los ayuntamientos plenos,
no está regulada en la Ley de Bases del Régimen Local ni en toda la normativa de la legislación básica local, sino que es una institución del derecho internacional. Es decir, se suele declarar persona non grata a otros ciudadanos de otra nacionalidad que provocan un daño a un país. Ejemplo, se podría haber declarado persona non grata al anterior presidente de Estados Unidos, cuando hizo una serie de aranceles que repercutían en nuestra aceituna de mesa, la aceituna negra, y que provocó un daño importante a nuestro sector. Pues podría ser un motivo para declararnos persona non grata. Pero en este caso la verdad es que no cabía, y con un criterio que le estimó que era lo oportuno, el portavoz de Fuerza Cijana decidió que esta moción se dejara encima de la mesa. Perfecto. Por tanto, respecto al resto de las mociones, ¿algo que señalar? Estuve en otra presente en el debate de la moción de Vox. Fue una moción que salió adelante por los grupos que estábamos allí presentes. Fuerza de Cijana se ausentó en el momento del debate y la votación, y entendíamos que nosotros tenemos que debatir todas las mociones que lleguen de cualquier grupo, teniendo en cuenta que todos los que estamos allí representados, porque nos ha votado una parte de la ciudadanía cijana, ¿no? Entonces fue una moción que yo entendí en clave positiva, no ideológica al estilo de, no sé, de derechos constitucionales o derechos humanos, diría, muy institucionalizados que ya hay, pues no iba por ahí. Esta formación política a veces quiere cambiar de un plumazo como si nada de lo que estuviera conformado, como son los derechos de la mujer, igualdad, tal, que si no existe la violencia machista y estas terminologías, que entonces pues hubiera sido una moción mucho más debatida y más contundente, sino que por el contrario creíamos que hablaba de un tema que es interesante, que es el patrimonio y el turismo de Écija como una ciudad turística, y aportaba pues diferentes propuestas, que algunas de agradecimiento hacia la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que entendemos que hace una gran labor y por tanto era positivo, otras como son que se hagan convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y la Iglesia para la apertura de nuestras iglesias al menos unas horas, que entendemos también como muy favorable y positivo. Y entonces pues la propuesta también que se le había planteado por parte del grupo Podemos Écija, que era ampliar la financiación, no solo que fuera entre Iglesia y Ayuntamiento, sino que se pudieran incluir, por ejemplo, la Junta de Andalucía en la financiación de los gastos necesarios para la apertura de los centros religiosos, pues entendimos que todos los grupos, que estábamos los seis grupos presentes, que la moción pues se había adaptado más al sentir del resto de grupos, y por tanto pues la votamos a favor. Bueno, pues eso es interesante. Ahora lo que hace falta, y lo dice uno ya realmente como ciudadano de a pie, es que esas mociones, ¿no? Lo digo porque hace escasamente un ratito el portavoz de Podemos Écija decía: nuestro grupo municipal ha presentado en el mandato 2015-2019 del orden de unas, redondeaba la cifra, 40 mociones, de las cuales aproximadamente tan solo 4, únicamente 4, luego se han ejecutado, no sé si la palabra es adecuada o no. Es decir, que claro, es un porcentaje bajísimo. La misma pregunta le podríamos plantear al portavoz de Izquierda Unida, ¿no? ¿Cuántas mociones, por ejemplo, ha presentado Izquierda Unida durante los últimos años que se han votado por unanimidad y que luego, ¿qué ha pasado con esas mociones? Es decir, pues, esta moción que parece interesante, el poner en valor el patrimonio histórico, artístico, todo lo que tiene que ver con el turismo, y luego a la hora de la verdad hay muchas cosas que no se hacen, ¿no? Que no se ejecutan. Es que y vale para esto de Vox, sí, y vale las para de cualquiera. Podemos, y para las de Izquierda Unida, y para las de cualquier otro partido. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además porque las mociones son acuerdos, y que si tienen la mayoría requerida para que se apruebe, lo lógico es que se tome en consideración por el equipo de gobierno de turno, porque ahora mismo está gobernando el PSOE, en su momento gobernó el PP, también ha gobernado el PA, y entonces es algo bastante habitual, ¿no? Yo no tengo contabilizado cuántas mociones hemos presentado en los últimos años, pero sí sé que la mayoría, si no todas, alguna habrá quedado fuera, se han aprobado con la mayoría cualificada necesaria para aprobar este tipo de mociones. Y algunas, por ejemplo, ayer, en fruto del debate, pues comentaba que hubo una ordenanza reguladora de un registro de solares que se aprobó en la anterior legislatura y que no se está ejecutando.
Y entonces creo que es importante porque hay un problema que nos llega por parte de muchas personas, de vecinos, que plantean que los solares pues no están lo suficientemente bien limpios o adecentados o en condiciones de mantenimiento, y que esto provoca que haya diferentes alimañas, ratas, incluso serpientes o plagas de diferentes insectos que provocan un daño importante al vecindario, y por tanto deberían estar, esa ordenanza contiene una serie de normas y debiera estar al día, actualizados los solares, para rápidamente controlar quiénes son sus propietarios y mandarles la carta oportuna de que tienen que ejecutar las tareas de mantenimiento adecuadas y así como el ornato, que esté aquello suficientemente bien tapado o con las vallas oportunas para que no provoquen daño al resto de los vecinos que tienen que sufrirlo, ¿no? Respecto, por tanto, dice usted que se ausentó por un asunto personal. ¿Quiere comentar algo en torno al capítulo de ruegos y preguntas y si su grupo tenía planteadas, imagino que sí, algunas cuestiones para el gobierno local? Teníamos la intención de aprovechar que el pleno además fue más corto, según la información que me ha llegado, no llegamos hasta las 12 de la noche, hubiera dado pie a un importante punto de ruegos y preguntas a las 4 áreas, y teníamos algunas preguntas o ruegos importantes que hacerle a los delegados. Por ejemplo, uno de ellos era con respecto al área o al delegado de movilidad, que se hiciera un estudio importante, sobre todo especialmente en el centro, para sacar a flote más plazas de aparcamiento, porque entendemos que hay sitios donde están pintados de amarillo, porque antes había negocios, los negocios han cerrado, pues entonces que se haga un estudio, se compruebe que se puede, hay sitios o otros sitios que no se entiende porque hay un tramo tan largo de prohibido aparcar cuando hay anchura suficiente para que pasen los vehículos, porque los ciudadanos que viven en el centro tienen que aparcar en alguna parte. Aparte de que hay un colapso ya importante en el parking, que ha pasado de tener muchísima oferta de plaza a haber una lista bastante amplia de personas que quieren tener plaza y no hay espacio para ellas. La situación se está poniendo compleja y lo que no se puede es pasar por determinadas calles y pasar tantas veces, porque eso lo que genera es mucho más contaminación. Está claro que una parte del centro debe ser peatonal, porque entiendo que eso también ayuda al patrimonio, también ayuda al turismo, también ayuda al descanso de los vecinos, pero por las calles que se puede circular y que debe haber acceso al aparcamiento, porque hasta 40-45 minutos puedes dedicar a una hora punta a dar vueltas, puedes dar hasta 3-4 vueltas al centro hasta que consigues un aparcamiento. Eso no se puede permitir. No se puede permitir por el gasto que supone hacia esa persona conductora y también porque está soltando evidentemente unos gases que contaminan el oxígeno, el aire, porque tienes que dar muchísimas vueltas innecesarias. Por tanto, hay que tomarnos en serio que en el centro vive gente, que hay que reducir plazas de aparcamiento en determinados sitios, como podría ser en las plazas y demás, como se hizo en San Juan, pero hay que mantener una serie de plazas, al menos para las personas que allí viven. Y se da el caso... Hay que plantear alternativas, en definitiva, ¿no? Exacto. Si sacamos los coches de una plaza en la que se podía aparcar hasta ahora, pues evidentemente habrá que ofrecer una alternativa. Se han reducido en torno al 50% de los aparcamientos en los últimos 5 o 6 años del centro. Y esto pues genera un problema porque los coches no han desaparecido, no se han esfumado en el aire. Por tanto, es un problema que genera una situación compleja y el ayuntamiento pues tiene que asumir también esa competencia en materia de aparcamiento, porque los impuestos de vehículos por tracción mecánica lo pagamos todos y entonces pues queremos también que se nos dé un servicio para nuestro vehículo. Pues ese era un ruego, por tanto, que se le hará, imagino se le trasladará al gobierno local de la ciudad para ese estudio que propone Izquierda Unida. ¿Alguna cuestión más interesante? Pues también íbamos a hacer una pregunta en materia del área de igualdad, de la delegada más bien de igualdad, relativa a igualdad de educación, a activar los presupuestos infantiles
porque recientemente el Consejo Municipal de Educación se ha convocado y se ha realizado, y entendíamos que a una representante de Izquierda Unida se le iba a citar para que explicara a los directores en qué consiste el proyecto Presupuestos Infantiles, que fue uno de los acuerdos que alcanzamos en el presupuesto 2021, y sin embargo pues no se ha realizado, no se nos ha citado. Por tanto, queda ya muy poco tiempo para que finalice el ejercicio 2021 y nos gustaría haber puesto en marcha un proyecto que llevamos pidiendo muchísimos años desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y nunca pues se ha conseguido. Y es que los niños, nuestros niños y niñas, participen de la democracia, no solo como se hace también con los plenos infantiles, sino también proponiendo ellos y ellas obras y que puedan ser ejecutadas y a través de un proceso de participación ciudadana infantil desde los centros educativos, que nos parece muy interesante. Y seguro que nos quedaríamos gratamente sorprendidos en torno a las ideas, los proyectos y las cuestiones que van a plantear o que plantearían los más jóvenes. Eligio García, portavoz, ¿algo más que añadir rápidamente? Pues una vez más siempre lo pido, que es que lo antes posible se resuelvan los expedientes de subvenciones, que se firmen los convenios con las diferentes asociaciones, porque se tienen que ejecutar o firmar en el año 2021 y siempre al final, y también era una parte de un acuerdo presupuestario que firmamos en febrero, que no se llegara a final de año, que ya no da prácticamente tiempo a realizar los gastos oportunos y adecuados para llevar a cabo los proyectos, a no ser que lo hayas adelantado y con la inseguridad de que se te pague o no, y esto supone en la práctica pues luego la devolución de las subvenciones que ofrece el ayuntamiento. Entonces esto es como el chocolate del loro, es como un pequeño engaño que se hace en el sentido de que te esperas que vas a recibir una subvención durante el ejercicio 2021, pero no te esperas que te llamen en diciembre del 21 para firmarla y ejecutarla antes del 31 de diciembre. Veo que hace usted hincapié especialmente en cuestiones, claro, que tienen que ver con aquel acuerdo al que llegó sobre los presupuestos con el gobierno local de la ciudad, que, según nos está contando, no se han cumplido y que, evidentemente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida exige que se cumpla, ¿no? Que para eso se alcanzó el acuerdo, en definitiva. Para eso se alcanzaron los acuerdos. Ahora imagino que se estará negociando, porque hasta la fecha no nos han dado fecha, valga la redundancia, para posibles propuestas o para hacer una valoración del acuerdo presupuestario 2021. Se estará negociando, decía, los presupuestos 2022. Y claro, Izquierda Unida nos gustaría aportar también, tener más información de cómo van esos presupuestos y hacer un balance de la ejecución de los acuerdos alcanzados con esta formación política, y a raíz de ello pues estudiaríamos la posibilidad de seguir apoyando los presupuestos con o sin acuerdo. Muy bien, portavoz, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Eligio García, el portavoz de Izquierda Unida en nuestro enclave local. Mañana, doble turno también. En primer lugar estará con nosotros el portavoz de Ciudadanos, Moisés Bermudo, y luego el portavoz de Fuerza de Cijana, Ángel García. Por tanto, la cita mañana después del informativo en nuestro enclave local. A todos un cordial saludo. Muchísimas gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Buenas noches.